Muy bien, vamos a ver en este video dos conceptos, lo que es la voz del cliente, Voice of Customer, y el modelo Kano. Ambos están relacionados con la metodología Six Sigma, dado el enfoque al cliente que sigue este procedimiento. Cuando hablamos de voz del cliente, primero tendríamos que definir quién es el cliente. Este puede ser tanto interno, que son todos aquellos organismos o personas que están relacionados a nuestra empresa, y los externos, que son aquellos que no están relacionados. Ejemplos de clientes internos son, por ejemplo, un distribuidor, una persona de ventas, una compañía subsidiaria de nuestra compañía o simplemente un proceso flujo abajo. En el caso de los externos son todos aquellos que reciben nuestro producto y que son externos completamente y que pudieran ser, por ejemplo, una empresa que manufactura el bien último de la cadena de suministro, conocidos en inglés como Original Equipment Manufacturer. Otro caso sería, por ejemplo, un usuario final del producto, que claramente sería un cliente externo. Como caso interesante está la compañía Foxconn, que esta empresa le manufactura a las grandes corporaciones electrónicas a nivel mundial. Sin embargo, ellos no son los dueños de la marca. Por ejemplo, los productos iPhone o Nintendo o PlayStation o todos ellos, todos son diseñados por esas compañías. Sin embargo, la empresa que los manufactura es Foxconn. Por lo tanto, Foxconn viene siendo un cliente de alguna manera de estas empresas y a su vez un proveedor de ellas mismas en algún momento de la cadena de suministro. Respecto a los tipos de clientes, podría caer la categoría de clientes potenciales, nuevos clientes o los clientes impulsivos, los clientes que consumen por descuento y los clientes que son fieles a una marca. Cuando hablamos de los clientes y la calidad que ellos perciben, es importante diferenciar entre lo que se conoce como calidad de diseño y la calidad de conformancia. La primera tiene que ver con características que nosotros proveemos al diseño del producto y que típicamente obtenemos a través de lo que se conoce como la voz del cliente, el Voice of Customer. Mientras que la calidad de conformancia es cuando verificamos que efectivamente el producto o servicio que estamos haciendo cumple lo que se había proveído o previsto o diseñado desde un inicio, ¿no? Ahí utilizamos las características críticas para el cliente para cotejar que efectivamente se están cumpliendo. El procedimiento de Voice of Customer nos ayuda a describir los requerimientos del cliente, tanto los expresados como los no expresados. Como tal, es un procedimiento que busca obtener esa información, tanto interna como externa, y a su vez busca traducirla esta en requerimientos, entendiéndose que esta información pues, puede estar evolucionando a través del tiempo. La forma en que podemos obtener esta información del cliente es variada, ¿no? Incluye desde discusiones, encuestas, grupos de enfoque, observaciones, resultados de garantía, reportes de campo, quejas, sugerencias, 01800, especificaciones de cliente, etc. Aquí es importante tener en cierta consideración de que la voz del cliente pues no va a ser posible escuchar a todos ellos, ¿no? No dicen toda la información cuando nos acercamos con ellos y puede ocurrir que estén desorientados a la hora que son escuchados, ¿no? También es importante ubicar que los clientes pueden tener cambios de parecer conforme pasa el tiempo. Por lo tanto, es crítico a la hora que obtenemos información de los clientes que una vez que tenemos esa información no se produzca lo que se conoce como el Chinese Whisper o teléfono descompuesto dentro de nuestras organizaciones. Es decir, que una vez que obtenemos información del cliente, ¿sí? Como en esta imagen, pasa a otro departamento que puede ser mercadotecnia, cómo concibe esa información mercadotecnia y a su vez que esa información es enviada al departamento de ingeniería, cómo concibe ingeniería esa información, cómo es producido el producto a través de lo que notificó ingeniería, cómo recibe el cliente el producto manufacturado y lo que en realidad que el cliente quería, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones en las empresas hay muchas barreras interdepartamentales que generan estas barreras de comunicación y que generan a su vez esa descomposición de la información a través de las etapas de generación de nuevos productos. Al respecto, es importante entonces ubicar esa información e integrarla en los requerimientos. Una técnica que se conoce para obtener la voz del cliente es a través de las encuestas, ¿no?
Y aquí es común utilizar lo que se conoce como la definición de los requerimientos del negocio o critical to business. Es importante que la misma empresa defina cuáles son sus prioridades de negocio. Vamos a ver el siguiente ejemplo referente a una compañía que manufactura armas en Estados Unidos, donde ellos le dan un peso de 15% al fomento de las ventas de accesorios de armas, le dan un 5% de importancia a el cumplimiento de las regulaciones estatales y federales en Estados Unidos. De la parte del negocio le dan un 20% de importancia a incrementar las ventas de rifles para el cliente, que en este caso son los militares. Un 10% para incrementar las ventas también de rifles, pero para otro cliente que serían los civiles. Y el 50% de la importancia del negocio se lo dan a la venta de rifles, pero a los departamentos de policía. Una vez definido esto, ahora se enfocaron en los requisitos que tiene cada uno de sus clientes, particularmente el gobierno, que no es como tal un cliente que paga por una arma, pero sí está regulado está incluido, digamos, en el negocio, dado que regula el mercado. A ellos, su prioridad es que el 50% de que los rifles no se atasquen, perdón, no puedan disparar más de un solo disparo, digamos, una vez que se activa el gatillo. Y para el gobierno también, como 50% de importancia, se le da que el reporte del arma no pueda ser modificado, digamos, ¿no? Entonces no puede ser alterado. Respecto a los requerimientos de los militares, esos son los relativos pesos que ellos asignaron. Por ejemplo, armas que sean robustas a la arena, a la tierra, que difícilmente se puedan atascar, que sean durables, que tengan alta precisión a largas distancias, que tengan la habilidad para penetrar armadura y que generen mínimos reportes con esa relación de pesos. El otro cliente, que serían los civiles, por medio de las encuestas, por medio de los acercamientos que tuvo la empresa, manifestó estos pesos 40% para la precisión del arma a largas distancias, 35% a lo que era la disponibilidad de municiones de bajo costo y 25% para producto que sea duradero, ¿no? La policía, que fue el cliente más importante, dio los siguientes pesos de importancia a sus requerimientos. Ellos buscan armas que no se atasquen con un 30% de importancia, un 60% a precisión a largas distancias y un 10% a la capacidad de penetrar armadura. Con toda esta información se condensa en una tabla donde tenemos los pesos originales que tenía cada uno de esos requisitos mostrados por los diferentes clientes, recordando que la primera, que es fomentar las ventas de armas, en este caso de accesorios, para el negocio representa un 15% y es directo ese valor. Pero para los demás, por ejemplo, el gobierno representa un 5% de importancia del negocio y establecieron dos requisitos con 50%. Lo que hacemos aquí es simplemente multiplicar 0.5 por 0.05 y obtenemos el peso relativo traducido, digamos, de cada uno de esos requisitos, ¿no? Para los militares era un 20% de importancia y aquí están sus respectivos requisitos multiplicados, aquí están sus pesos relativos. Para los civiles, un 10% en lo general y para los policías un 50% en general. Una vez que hacemos el producto, sumamos, debe sumar el 100% y tendríamos la importancia que tienen cada uno de los requisitos establecidos por los clientes ya ponderados por la importancia de cada cliente. Visualizándolo desde otra perspectiva, podemos ver que hay conceptos que se parecen, es decir, hay requisitos similares entre los diferentes clientes. Es momento entonces ahora de agruparlos para ver cuál sería el requisito o los requisitos más consistentes y más importantes para los clientes. De tal forma que una vez organizados vemos que el concepto de que el arma se atasque difícilmente en total tiene un peso de 0.21, mientras que sea durable tiene un peso de 0.063, mientras que sea exacto o preciso, quiero decir a largas distancias, 0.37 y la habilidad para penetrar armadura 0.07 en lo general. De tal forma que, resumido, podríamos darle esta importancia a los requisitos del cliente. Es decir, la voz del cliente a través de diferentes métodos nos ayuda a traducir lo que ellos requieren, pero traducido a conceptos que la empresa requiere para poner requisitos, pero de producción.
lo que conocemos como Critical to Quality. Al respecto, el modelo Kano es un modelo propuesto por el doctor Noriaki Kano, donde detecta que nosotros, los clientes en general, básicamente agrupamos las características de los productos o de los servicios en 3 grandes categorías: los básicos, los de desempeño y los extasiadores, o los también conocidos como los wow. Veamos. En el primer caso, los requisitos básicos son los requerimientos que no son usualmente mencionados por los clientes, pero que están implícitos en ellos. Por ejemplo, cuando compramos un automóvil, esperaríamos que incluya un radio AM/FM. No lo pedimos, no lo requerimos porque sabemos que debería estar implícito. Cuando hablamos de un requisito de desempeño, son los que típicamente tienen una dimensión y proveen un incremento en la satisfacción conforme el rendimiento de esa característica aumenta. Por ejemplo, yo esperaría que el sistema de audio de un automóvil que estoy comprando pues tenga un buen sonido, y eso está relacionado por un lado con la calidad de las bocinas, pero por otro lado con la cantidad de bocinas. Por lo tanto, un requisito sería que, una característica sería que conforme la cantidad de bocinas aumenta, conforme la cantidad de características del sistema de audio aumente, pues entonces el desempeño será mejor y yo lo notaré a la hora que lo compre. Por otro lado, hay otro grupo de características que son los diferenciadores, los exquisitos, los wow que se leen en inglés, y que son aquellos que no son expresados por el cliente. Y básicamente son características excitantes para el cliente y que representan una diferencia en cuanto al diseño del producto. Volviendo al caso de un sistema de audio, si yo observo que el automóvil que me interesa comprar, además de todo lo previo, incluye un sistema de sonido en tercera dimensión y que me regala una suscripción a radio satelital gratis y acceso a Spotify gratis, son cosas que posiblemente yo no esperaba en el producto, pero están incluidas en. Por lo tanto, están siendo factores para diferenciarse con respecto a otros productos, ¿no? Entonces, vemos que aquí que el comportamiento de esas características pues puede tener un rendimiento diferente dependiendo qué categoría es. Esas dimensiones que genera Noriaki Kano las podemos medir en función del tiempo, ¿no? Entonces buscamos ser diferenciadores. Las básicas tienen que estar incluidas, las de desempeño van a depender en cuántas características quiero agregar, mientras que las excitantes tendrían que ser definidas para diferenciar al producto del resto del mercado. En esencia, el algoritmo que se sigue en el modelo Kano es el siguiente, ¿no? Primero, generar una lista de todos los requerimientos de cliente que se han identificado por los diferentes métodos que hemos comentado. Luego, identificar de esos requerimientos si van a ser notados cuando no estén presentes en el producto. Si el cliente va a identificar que no está presente, entonces vamos a preguntarnos si el cliente se va a ver sorprendido si los incluimos. Si sí están incluidos, entonces ese producto va a ser una característica wow, ¿no? De las diferenciadoras. Pero si es una característica que el cliente no nota y si lo agregamos no pasa nada, entonces bien podríamos dejarlo fuera del diseño o el rediseño del producto. Así bien, si el cliente sí nota si falta esa característica en el producto, valdría la pena preguntarnos si el cliente estaría impresionado si este producto se hace de manera bien, esa característica. Si sí, entonces estamos hablando que es un requerimiento de desempeño. Pero si no, entonces simplemente va a ser un requisito, una característica básica. Básicamente ese sería el caso del modelo Kano.